¿Cómo están? ¿Cómo le va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y vamos a hacer hoy un interactivo de los que les gustan a ustedes por sí o por no. Así que vayan pensando qué pregunta van a hacer cuya respuesta sea un sí o un no. Recuerden que es una tirada un poco general, pero van a elegir entre tres opciones, así que vamos a ver qué les sale. Pueden preguntar de distintos ámbitos: económico, afectivo, personal, espiritual. Yo voy a tratar de contestarles para esa pregunta supuesta que han hecho, ¿no? Así que bueno, igual se pueden dar cuenta qué es lo que les salió por las cartas, ¿no? Pero bueno, les voy a mandar un saludo muy grande a los consultantes que tengo de España, de Estados Unidos, también de México y del resto de Latinoamérica y también de Argentina. Así que desde acá mis saludos para todos ustedes. Voy a colocar ya los montículos. El mazo estaba bastante mezclado de antes, así que no se preocupen por eso. Trato de no mezclar mucho en vivo. Así que bueno, ya está acá. Tienen las cartas. Estoy poniendo para emparejar un poquito los mazos. Terminar de mezclar todo esto. Y vamos a poner una piedra arriba de cada uno para ver cuál les interesa más de las tres opciones. Van a tener tres opciones muy interesantes hoy. Y vamos a ver si la pregunta que hacen, mientras piensan la pregunta, si es sí o no. Voy a poner la piedra negra en primer lugar, la piedra blanca en segundo lugar y la piedra rosa en el tercer lugar. Si ya tienen todo listo acá, vamos a acomodarlo un poquitito. Y mientras vayan pensando cuál de las piedras les resulta más atrayente, hacia cuál se va la vista de ustedes. Piensen también bien la pregunta, como les digo siempre, no pregunten cosas descabelladas, ¿no? O sea, cosas que no sean posibles. Pero bueno, eso es propiedad de ustedes. Ya van a ver qué es lo que les toca. Y vamos ya, sin esperar demasiado. Los voy a dejar unos segundos para que elijan la piedra, sin hablar. Bueno, imagino que entre lo que hablé yo y todo habrán tenido tiempo. Voy a retirar la piedra blanca y voy a retirar la piedra rosa. Así que vamos con la piedra negra. La voy a colocar acá. A ver qué es lo que les responden las cartas con respecto a sí o no. Recuerden que pueden formular una pregunta que tenga esa posibilidad de respuesta, ¿no? Así que bueno, vamos ya. La voy a cortar un poco. No mucho, lo voy a cortar en dos, porque tengo ganas de hacerlo en dos. Voy a poner 5 cartas. Van a tener también un oráculo después de esto para ver qué energía conviene para esta situación que ustedes plantean, por sí o por no. Así que ya están las cartas dispuestas, la verdad ya está dicha, y vamos a ver qué nos sale para esa pregunta que han hecho. Las tenemos ahí ordenaditas, ya está. Y vamos a ver entonces, piedra negra, qué les toca para esta pregunta que hicieron por sí o por no, lo que quieran. La primera carta es el 5 de pentáculos, 9 de bastos, el hierofante, el 6 de espadas y el 4 de copas. Bueno, tenemos muy interesante lo que salió en estas 5 cartas. Me gusta tener 5 para tener más datos y poderles aportar, a ver si se parece a la situación que ustedes están experimentando. Bueno, vamos a suponer que hicieron una pregunta acerca del amor. Acerca del amor, la respuesta a la pregunta que hicieron es sí. Es sí. Es un rotundo sí. La carta del hierofante de alguna manera me lo demuestra. Y me dice también que es una opción sabia hacer esto, ¿no? El hierofante tiene siempre la sabiduría, viniendo desde, para algunos el universo, para otros el cielo, ¿no? Depende de la creencia que tengan, bajando y enfrentando el mundo con esa sonrisa tan hermosa que tiene la carta del hierofante. Así que la respuesta es sí, si preguntaron algo que tiene que ver con el amor,
Pero, como les digo, siempre vamos a ver qué hay alrededor de toda esta historia para poder tener más información. Lo que vemos es, de alguna manera, alguna frustración en cuanto a ciertas circunstancias que tienen que ver con el manejo del dinero. Si están en pareja, bueno, es un poco complicado el manejo que han tenido algunos problemas económicos o financieros que han afectado esta situación. También hubo planes que no se concretaron y alguien que hizo cosas que no debía hacer en cuanto a cómo enfrentar las situaciones, ¿no? Se fue como por su cuenta a resolver cosas que no debió resolver sin poderlo tener dentro de la pareja, ¿no? Si estamos hablando de una persona que está en pareja. Eso provocó una decepción. Acá tenemos la carta, dice 4 de copas, que como verán claramente es una decepción emocional de la chica. Que esté representado por una chica no quiere decir que no pueda ser un hombre que esté pasando por esta situación. Si es una persona que les gusta o que tuvieron algún inconveniente, bueno, la respuesta a la pregunta que hicieron es sí, pero me indica que hubo frustración en cuanto a cosas económicas, planes que no llegaron a buen lugar, alguien tomó un camino por su cuenta, se alejó o no respondió y eso provoca una gran decepción. Eso es lo que se puede ver desde el punto de vista del amor, ¿no? O sea, situaciones que no se han cumplido, promesas que se han evaluado en pareja y que no, alguna de las dos partes no se correspondió con eso. Hay muchas posibilidades, pero la respuesta es sí, si es en algo afectivo. Si es una persona que les interesa, se ve que no les ha dado muchas muestras de ese interés, tal vez porque esté muy preocupada por otros temas. Pero bueno, en definitiva, la respuesta es sí, pero viene con algunas cuestiones que hay que mejorar para que esto funcione, tanto sea en el caso de una pareja establecida, de alguien que tiene encuentros con otra persona, o una persona que esté interesada en alguien. En cualquiera de los tres casos que hayan preguntado algo que relacionado con el amor, o una persona que vuelve, o lo que sea, siempre van a encontrarse con los mismos inconvenientes que deben solucionar. Que no los frustre el tema ni económico ni financiero, por el tema que fuere, que los proyectos, una vez que es entendible que uno muchas veces en pareja sueña y tiene ideas de cosas que quiere hacer, pero a veces no es compartido eso, ¿no? Ese tema hay que verlo, y el tema de largarse solo, ¿no? De ir solo a tratar de resolver determinadas cosas que pueden tener que ver con los dos. Eso es lo que hay. Y este tema de estar constantemente decepcionado también, ¿no? Esta carta. Es una carta que me sale mucho hoy en día por cómo están las relaciones. A mi juicio, creo que estamos siendo poco pacientes en estos tiempos y enseguida nos decepcionamos de todo y también enseguida adoramos todo, ¿no? El tema es encontrar un punto medio y evaluar las cosas no desde la ansiedad y la frustración posterior, sino de estar un poco más enfocados en cómo realmente son las cosas. Así que eso en cuanto al amor. En cuanto al dinero, la respuesta también es sí. Lo que me cuentan las cartas tiene que ver con lo mismo que les venía hablando. Estar con problemas económicos, el dinero que no llega, ¿no? Esta carta que está muy referida al dinero dentro de esa tirada, la decepción debido a eso también, y los planes futuros que no terminan de concretarse, y algunas cuestiones un poco intrépidas. Para los que están en inversiones, o que les digo siempre, tengo algunos consultantes que son empresarios o mujeres emprendedoras, empresarias, les digo también, ¿no? El tema de no embarcarse demasiado de golpe en las cosas, porque a veces surgen frustraciones, hay que meditarlo un poco más, y sí con sabiduría las decisiones, con la luz del ermitaño, con la energía del ermitaño, llevarlas adelante. En cuanto al camino espiritual, estas cuestiones que les están pasando son típicas del aprendizaje y no hay que ponerse mal por eso. Y la carta que les salió es maravillosa, ¿no? O sea, el ermitaño, si hay algo que tiene que ver, o el hierofante, como lo llaman algunos, saben que es una carta de máxima sabiduría
y es el momento donde se desciende a la tierra. Tal vez ese choque entre la energía del ermitaño y el mundo real es muy difícil de asumir. Así que en lo espiritual ese aprendizaje tiene que alejarlos de estas cosas que se ven acá para poderlo hacer brillar a este hermoso hierofante. Así que muchas gracias, Piedra Negra, espero que les haya gustado la tirada, déjenme sus comentarios, suscríbanse. Voy a hacer una última aclaración antes de dejarlos y tengo acá un oráculo, voy a sacar un Animal Spirit para ustedes, así que vamos a ver, les sale, fíjense, ¿no? Como tiene mucho que ver con lo que estamos tirando. Observe sus palabras, o sea, mire sus palabras. Esto traducido al español sería watch your words, sería como cuídense en lo que hablan, ¿no? No solamente porque a veces la gente no está preparada para la sabiduría que puedan tener, y también para no decepcionar y no decepcionarse. Medir lo que uno habla, no hablar de más, no hablar de menos tampoco, porque hay una falta de comunicación acá en la parte de los proyectos, en el amor y también en el tema económico, ¿no? O sea, recuerden ese consejo porque la energía del Animal Spirit siempre es muy puntual en el oráculo, ¿no? Observen sus palabras, o sea, no digan cosas que no van a poder cumplir, no traten de volcar una situación que realmente es negativa en algo positivo solamente por quedar como de buen rollo o de buena onda, y traten siempre de ser creíbles dentro de la forma en que se manejan. Así que gracias, Piedra Negra, este es el final. Si quieren pueden hacer preguntas también por otras cosas con otras piedras, ¿no? Con las otras piedras que tienen por delante. Así que vamos ahora, ya en solución de continuidad, con la piedra blanca. Voy a poner la piedra blanca acá. Acá la tenemos. Sacamos ya todo esto, vamos despejando un poco. Así que bueno, bienvenidos, piedra blanca. Espero que estén concentrados ahí en su pregunta, a ver qué nos sale. Voy a poner la piedra blanca acá. Voy a mezclar solamente un poco porque ya está mezclado el mazo. Y voy a cortar en dos porque hoy tengo ganas de cortar en dos partes nada más. Así que vamos a ver qué respuesta hay a esta pregunta que hicieron, piedra blanca, en distintos ámbitos. Lo voy a ver acá, vamos a poner las 5 cartas. Están las 5 cartas ya sobre la mesa. Así que vamos a ver qué respuesta les quiere dar el tarot a ustedes para esto que preguntaron. Así que vamos a dar la vuelta a las cartas. Tenemos el 9 de pentáculos, el caballo de espadas, la reina de pentáculos, el 10 de copas y el paje de pentáculos. Bueno, la respuesta a la pregunta que hicieron, si tiene que ver con el amor, es sí. No es una respuesta muy fuerte, no es un sí rotundo, no está dado por un arcano mayor, pero sin embargo hay bastantes cartas que podrían decir que la situación es positiva. No es un 100% positiva, algo pasó acá. O no hay, si están preguntando por una persona que no tienen una relación o que quieren conocer o que les gusta, no termina de estar definido todo. Ustedes sabrán qué es lo que ocurre en el medio. Tal vez haya otra persona en el medio o dos personas. A mí me da la idea de que esta persona no está sola, ¿no? De la que ustedes están preguntando. También que hubo algo en muchos de los casos, porque está el 10 de copas. El 10 de copas es una carta hermosa para una relación o para una pareja, pero acá hay demasiada gente dando vueltas, ¿no? O sea, tal vez no tengan una pareja totalmente o una relación totalmente formal, por decirlo de alguna manera. Así que la respuesta es sí, pero con reservas. También hay mucha gente que se aventura a hacer cosas por su cuenta, en el lado del caballo de espadas, ¿no? De querer tomar ciertos riesgos. Hay una diferencia entre una parte del interés de relación de uno y otro.
Uno es más de lanzarse y el otro es más reflexivo. Esta reina de pentáculos da sabiduría. Eh, También hay un espíritu de juventud interesante, pero está esta cuestión del arrojo, ¿no? De tal vez ser un poco intempestivos en algunas reacciones, en algunas determinaciones. Así que yo les diría que la respuesta es sí, pero con reservas. Que vean un poco de cambiar esta cuestión intempestiva, de lanzarse, de no tener paciencia, de no terminar de esperar al otro. Así que bueno, eso es lo que hay acá. También tienen que ver que en los momentos buenos son una gran relación, o podrían, si no salen con esta persona, hacerlo, pero tienen que saber que van a tener o que adaptar, si el carácter, digamos, arriesgado es de ustedes, adaptarlo, o si es de la otra persona, aprender a convivir con eso. Porque estos momentos son muy buenos, pero en estos momentos una de las dos partes se siente mal, ya sean ustedes o la otra persona. Es una pareja con mucha abundancia, o una posible pareja con mucha abundancia en lo que uno le aporta al otro, así que eso es muy interesante, sobre todo por esto, ¿no? Que los hace sentir más jóvenes o más inmaduros, si son gente joven la que está preguntando. Pero bueno, en definitiva la respuesta es sí. Cuidado con estos detalles. Si es una cuestión económica, el sí es muchísimo más fuerte. Como ven, hay 3 cartas de oros. Estamos hablando de decisiones sabias dadas por la reina de pentáculos. También de nuevo ingreso de dinero o nuevos proyectos con el paje de pentáculos. Y la mejor carta que nos puede salir casi para temas económicos, que es el 9 de pentáculos, ¿no? De abundancia. Una carta donde el dinero está, donde el dinero llegará. Si es por un proyecto que están preguntando, es un proyecto con muchísimas posibilidades. O sea, todo está muy, muy bien en lo económico. Y en lo espiritual es sabiduría con respecto a la tierra, al mundo real, ¿no? De encontrarse con uno mismo en paz. De la reina de pentáculos, la respuesta es sí, es positiva. Y dejar estas cuestiones de la ansiedad y las decisiones apresuradas. Así que eso es lo que tenemos. Voy a sacar un oráculo del Animal Spirit. La respuesta, como le digo, es sí con reservas. Vamos a ver qué nos sale como consejo del mundo animal para ustedes. La araña, el espíritu de la araña, y es un hermoso oráculo que habla justamente, ¿no?, de las posibilidades potenciales que tienen en esta tirada. Y el espíritu de la araña nos dice: make your dreams real. O sea, haz tus sueños realidad. Así que les deseo, piedra blanca, que hagan sus sueños realidad y que todo esto vaya muy bien para ustedes. Muchas gracias, suscríbanse al canal, que tengan un excelente día. Vamos a sacar esto ya. Y vamos con la última de las piedras, que es la piedra rosa. Recuerden, como les digo, pueden haber preguntado por varias piedras, distintas cosas, como ustedes lo quieran manejar eso. Vamos con la piedra rosa. La voy a colocar acá, al lado de la otra piedra rosa. Voy a mezclar un poquito nada más. Las cartas ya estaban mezcladas. Voy a cortar en 2 y vamos a ver qué pregunta hicieron y qué les sale con respecto a esta pregunta. Vamos a poner 5 cartas. 5 cartas ya están puestas, y a ver qué pasa con la pregunta de ustedes, piedra rosa. Vamos a dar la vuelta. Tenemos el rey de copas, tenemos el 10 de pentáculos, el emperador, el ermitaño y el 6 de bastos. La verdad que son muy buenas cartas, piedra rosa. La respuesta a la pregunta que hicieron, no los voy a hacer esperar más, es sí, absolutamente. Tienen el emperador, tienen la fuerza de decisión de su lado, la capacidad para mover esa pieza en el momento que sea necesario, ¿no? Esa pieza de ajedrez que tiene el emperador, fíjense cómo reposa con seguridad sobre el mundo, ¿no? Cómo está dispuesto a tomar esas decisiones.
Pero, como siempre saben, todo tiene una contrapartida y están al lado del ermitaño. O sea que ver el emperador al lado del ermitaño, si bien es una carta muy decisiva, son dos arcanos mayores muy fuertes y digamos que el ermitaño tiene tiempos largos. O sea que yo les diría que esta respuesta es un sí absoluto, pero a un largo plazo. Faltan pasar muchas cosas para que esto pueda ocurrir. O sea, si bien el ermitaño trae la sabiduría, va muy lento y tiene también un alejamiento. O sea, el ermitaño no está en este momento en esta situación si se trata de una pareja. Yo estoy hablando primero del tema del amor, como hago siempre, después vamos a ir a lo económico. Así que este ermitaño todavía no entra en juego, está meditando, aunque tal vez la situación le demanda que actúe. O sea, debería hacer algo con esta pregunta que hizo, pero le falta cierto coraje, cierto salir de sí mismo. La situación promete éxito. Si es un caso, como decía, de pareja o de amor, las posibilidades de pareja tienen el 10 de pentáculos. Es una carta hermosa para la pareja, ustedes lo ven. Más hegemónico imposible la de la imagen. El perro, la niña, la pareja que se ama, los niños jugando, la casa con candeleros que traen felicidad, prosperidad, o sea, es muy bueno. Pero bueno, el ermitaño está terminando de evaluar sus tiempos. Ahí donde está la cosa. También promete éxito en la pareja. Y otra cosa que es muy importante, tenga quien tenga la cualidad de los miembros de la pareja, o tal vez sean los dos, es el rey de copas. El rey de copas domina sobre las emociones. O sea, quiere decir que pueden comunicarse o pueden hacer las cosas o podrían hacer las cosas si es una pareja que no se concretó o alguien que les gusta, de una manera emocionalmente compatible. Así que eso es muy bueno también y fortalece mucho el vínculo. Eso en el caso del amor. En el caso del dinero también la respuesta es sí. También es sí porque también el emperador tiene mucha fuerza en ese sí. Y también promete mejoras económicas en el 10 de pentáculos, sobre todo si la persona que pregunta te está en familia. Así que es una muy buena carta. También sufren la influencia del ermitaño en cuanto a que falta tiempo para que esto ocurra, o deberían esperar tiempo para que esto ocurra, pero el tema es exitoso y también emocionalmente están en lo claro. O sea, si tuvieron algún tipo de intuición, diría, con respecto a un negocio o con respecto a alguna compra o a una inversión o a lo que tuvieron, realmente van por buen camino. Esa intuición se complementa con la ganancia económica y con la capacidad de acción que tienen y con el éxito. Pero bueno, hay que esperar el tiempo adecuado. Creo que eso es lo que tiene que ver en este caso con la decisión que tomen. O sea, creo que viene por ahí el tema de qué decidir. Si es una cuestión espiritual, lo que me preguntaron, y no es de dinero, como dije ya de dinero, la respuesta es sí, y viene muy bien. Lo que tienen que aprender es cómo este emperador, a través del ermitaño, termina evolucionando espiritualmente. Recuerden que el emperador es la carta número 4 de los arcanos mayores y el ermitaño es la número 9. O sea que el ermitaño, de alguna manera, en ese camino de evolución que nos representan los arcanos mayores, ha ascendido hacia ese recogimiento y esa forma de integrarse al mundo que todavía el emperador era solamente mundano y el ermitaño está en una evolución espiritual que lo llevará al éxito, pero que lleva su tiempo. El traspaso por la carta número 9 del ermitaño es generalmente en la mayoría perdón, de los caminos espirituales es un tiempo largo, donde parece que no pasa nada, y sin embargo por debajo está pasando muchísimo. Esa es la característica. Están muy bien equilibrados emocionalmente, tienen una idea comunitaria también muy interesante, y el éxito se acerca.
Pero el éxito, recuerden que es algo terrenal, que es más perteneciente al emperador. Y ustedes están por pasar a una etapa donde el ermitaño los va a guiar hacia cuestiones de mayor sabiduría. Eso es lo que tienen que ver en cuanto a un tema de un camino espiritual. Vamos a ver ahora qué nos indica el Animal Spirit para esta tirada tan positiva que hubo en distintos ámbitos. Vamos a ver. Y nos sale el elefante, el espíritu del elefante, que dice aprende del pasado. Es muy importante, siempre hacen alusión a la memoria de los elefantes, pero siempre lo hacen en un sentido negativo, ¿no? Como si el elefante se recordara a quien le hizo algo malo. Y en realidad creo que no es justo, el elefante tal vez recuerde todo, recuerde quién hizo algo malo, pero estaría muy bien que se centre en recordar quién hizo algo bueno por él también. Así que aprende del pasado. En ese pasado ya estuvimos en lugares similares a los que me dicen acá. Tal vez en el amor, tal vez en el dinero, y por algún motivo u otro no pudimos solucionar las cosas. O sea, nos llama este espíritu del animal, del elefante, a no cometer errores que hemos cometido en ese pasado, ¿no? Aprender de ese pasado para no volver a incurrir en esos errores. ¿Cuáles podrían ser? Romper esta calma emocional del rey de copas, no saber cómo coordinar este 10 de pentáculos, estoy hablando en un tema de pareja, ¿no? No darle tiempo al ermitaño o creer que el éxito es lo único que importa y dejarnos llevar por esa cuestión mundana, que es muy buena para todos, pero no deja de ser parte del camino. Así que bueno, en la parte económica lo mismo, ¿no? No pensar desde este lugar que somos otra persona. Recuerden que siempre el emperador es, si bien tiene autoridad y tiene capacidad, está muy lejos de llegar a la carta del mundo, que es la última del recorrido de los arcanos mayores, y también entender que siempre se vuelve a ser el loco. Siempre ese tiempo billar va a volver a ocurrir. Así que les agradezco mucho, Piedra Rosa. Gracias por todo. Si les gusta la tirada, suscríbanse al canal, comenten, que tengan un excelente día.